La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Dábamos cuenta en la misión anterior de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas de la Confederación General del Trabajo, que se realizó en el Centro Recreativo de UPCN en Ezeiza, donde cerca de 1000 trabajadoras se abocaron a la tarea de analizar, pensar, proponer en torno a lo que ocurre no solamente en el ámbito sindical o laboral, sino también situándose en un contexto político particular que hace a la necesidad no de juntarse por juntarse, sino de construir un programa que permita avanzar sobre la integración del sindicalismo en un plano que exceda lo reivindicativo y que exceda lo exclamativo solamente. Y esto se concretó, ese encuentro cerró con la participación de Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la CGT, también participó Julio Piumato, entre otros dirigentes que se hicieron presentes en este encuentro. Con nosotros están aquí ahora en el piso de Radio UTE Vanessa Núñez, secretaria administrativa y de Organización Nacional de UTEDIC, y Marina Jauregui, secretaria general de SADOP. Marina, Vanessa, gracias por haber venido y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenidas. Gracias. Bueno, ¿cuál es el primer balance ya después de una semana que hacen de este encuentro? Bueno, el encuentro, antes quiero decir algo, que tanto Vanessa como yo somos parte del Consejo Directivo de CGT. También claro. Digo porque es en ese contexto, la compañera ocupa además una secretaría, pero digo, es en ese contexto, en el contexto CGT, en el contexto de las compañeras del Consejo Directivo de CGT, donde surge esta idea de juntarnos. Bueno, yo creo que la evaluación que después hemos ido haciendo nosotras es altamente positiva. Primero que empezamos pensando colectivamente un encuentro y lo pensamos en términos de 300, 500 compañeras y terminaron anotándose para asistir al encuentro más de 1.200 compañeras y hablamos de casi 70 gremios inscriptos. Entonces, bueno, esto nos está diciendo que algo que nosotras estábamos viendo, que era la necesidad de juntarnos, de avanzar en realidad en un programa. Nosotras venimos formalmente, por decir de alguna manera, teniendo vida pública o bautismo, como nos gusta decir a nosotras, en la calle, como mujeres sindicalistas CGT, el 8 de marzo, donde justamente con la bandera que replica esto que acabo de decir, mujeres sindicalistas de CGT, con una muy linda imagen de la compañera Evita, bueno, da ese puntapié de venimos expresándonos, cada una en su sindicato, en distintos colectivos, pero sentíamos que era necesario que las mujeres de la CGT nos expresáramos como tales. Entonces, una primera evaluación, y quiero compartir con Vanessa esa mirada, considero yo que es altamente positiva y que lo que nos está marcando es que, contrariamente a los códigos y a los emblemas, digamos, y a las pancartas del neoliberalismo y sus aliados, hay una cuestión que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con juntarse, que tiene que ver con construir de manera conjunta, que bueno, que me parece que eso es como quizás una de las cosas súper importantes de subrayar. Y bueno, por supuesto que también el tema de la perspectiva de género, digamos, porque quienes decidimos juntarnos y quienes estuvimos ahí ese día protagonizando todo lo que pasó, bueno, fuimos las mujeres sindicalistas, digamos, con una alta decisión de eso, de ponerle nuestros ojos, nuestra mirada y nuestras voces a la CGT como un todo. ¿Marisa? Bueno, sí, suscribo al análisis que hace Mari. La verdad es que
lo que se fue gestando dentro del Consejo de la CGT fue creciendo de manera espontánea, y nosotras reivindicamos la espontaneidad de los procesos, ¿no? Tratamos de, desde el principio, empezar a construir alternativas de representación que permitan en algunos espacios un poco de oxigenación y un poco de horizontalidad, ¿no? En algunos espacios, está claro que no en todo, no podemos caminar por la vida sin organización, sin verticalidades y sin orden, pero dar espacios de debate, dar espacios de habilitar las controversias, dar información, dar cuenta de lo que hacemos, que es en definitiva lo que hacemos los militantes sindicales todo el tiempo, ¿no? Desde que somos delegados y delegadas hasta que los mayores rangos de representación que nos toca ocupar, permanentemente vivimos dando cuenta de lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Que no está mal, ¿no? Además de la persecución permanente que vivimos por parte de la prensa y de su influencia en la opinión pública. Entonces, desde ese lugar nos parecía que habilitar ese espacio, empezar a debatir, empezar a dialogar, empezar a pensar cuál iba a ser o cuál debía ser el rol de las mujeres dirigentes en la Confederación General del Trabajo, más allá de las tareas y las agendas muy valiosas y muy importantes en este momento de género en sí mismo. Tenemos 36 secretarías, de las cuales el 98% están ocupadas por cotitularidades de varones y mujeres. Entonces, así como decía Mari, nosotros estamos con UTEDIC, ocupamos la Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo. Yo me ocupo de este tema, un tema bastante desafiante en este contexto, en esta coyuntura, pero digo, hay un montón de compañeras que se ocupan de un montón de tareas muy relevantes dentro de la Confederación: derechos humanos maya, prensa, cambio climático, infancia y niñez, hay un montón, gremial, hay, bueno, todas las secretarías que puedas ver en el estatuto de la CGT, excepto Secretaría General, Secretaría de Junta, están ocupadas por varones y mujeres. Nosotras hicimos, creo que dos, en mi incipiente balance, dos grandes pasos que tuvieron que ver, por un lado, con reivindicar esa decisión del Consejo Directivo, porque la decisión de cohabitar mujeres y varones, el Consejo Directivo de la CGT, fue una decisión muy avalada por los compañeros varones, ¿no? Que decidieron tener ese gesto de dar espacio. Así que, por un lado, reivindicar esa decisión y traer a la mesa a compañeras que representaran esos espacios de decisión y poder, como son la Secretaría General, la Secretaría de Junta, la Secretaría del Interior, que tenían sus grandes y poderosas referentes mujeres, a que vinieran esos sindicatos a dar cuenta de cómo veían la situación desde la perspectiva femenina. Esa fue una primera cuestión, y no fue menor porque el encuentro se dio en la casa de UPCN, que es el sindicato que ocupa la Secretaría Adjunta de la CGT, y que encabeza, además de Andrés Rodríguez, en términos oficiales, Karina Trivisono, que está ahora, le mandamos un beso, está con muchas compañeras de viaje en la ISP, que vino a aportar una mirada muy interesante y muy rica desde ese espacio de Secretaría Adjunta del sindicato del que ella proviene y que proviene de Andrés Rodríguez. Digo, esa fue una primera cuestión, ser generosas, ¿no?, con los espacios y no limitarnos a limitaciones de tipo administrativa, si se quiere, o de títulos y cánones, y tratar de hacer redes de construcción. Por supuesto, asimilando y asumiendo que somos todas muy diferentes, que venimos todas de espacios muy diferentes, de caminos, de recorridos distintos, pero teniendo la grandeza suficiente todas y cada una para poder limar esas diferencias, esas divergencias de mirada, y poder enfocarnos en lo que es fue un poco el espíritu del encuentro, de 70 sindicatos todos juntos, 900 compañeras muy distintas entre ellas, de distintas zonas, distintas provincias, distintas organizaciones, distintos niveles de decisión y distintas actividades laborales, que
puedan enfocarse en los horizontes comunes que nos unen y que podamos caminar juntas hacia ese lugar, digamos. Eso se ve hacia afuera cuando se marca que el movimiento obrero está o fracturándose o hay disputas internas. Se nota que la mujer toma y se juntan, o sea, toman estas consignas que ustedes estaban contando y se juntan dejando a un lado los egos personales y algunas cuestiones políticas que en cada sindicato puedan tener, y se nota que pueden armar algo que fue importantísimo, como más de 1.000 o 1.200 compañeras, todas juntas en un espacio, y se nota el trabajo en la unidad que están haciendo. Por eso también después del encuentro hubo algunos medios que salieron a operarlo en contra, ¿no? Sobre todo, y esto hay que remarcarlo, portales que se dedican a la actividad sindical, lo cual llama la atención, ¿no? Porque antes de reflejar el contenido de lo que fue este encuentro, trataron de dispersar, pero bueno, en la práctica se vio esta situación. Y Mariana, hablabas de lo que proponía este encuentro, ¿no? En un proceso de restauración liberal, neoliberal, las mujeres son afectadas junto con los niños en torno a lo que implican estas políticas, no solamente en la República Argentina, sino también, de acuerdo a los datos que maneja la OIT, a nivel internacional. Estamos ante una situación donde el paradigma materialista avanza y avanza sobre un núcleo familiar, pero también sobre la estructuración de base que hace a la comunidad organizada. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí, claro. La feminización de la pobreza, digamos, no es una frase. En los momentos justamente críticos aparece la brecha de género con mucha fuerza, aparece de hecho la pandemia, nosotros siempre decimos la pandemia tuvo género y el género fue femenino, porque ahí aparece con total claridad que todas las actividades de servicios que fueron las que sostuvieron en los momentos más álgidos eran protagonizadas no en Argentina, en el mundo, fundamentalmente por mujeres, y además en muchísimas de esas situaciones, bueno, son las que de condiciones de más fragilidad tienen a la hora de no solamente las cuestiones salariales, sino también las cuestiones de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío, de hecho, nosotras armamos un documento, a mí me parece que es, nosotras lo subrayamos mucho porque para nosotras es muy importante, el tema de haber pensado juntas la idea, transitado juntas la organización, vivido juntas el evento, y bueno, hoy simbólicamente somos dos compañeras de esa expresión las que estamos juntas también haciendo ese primer análisis poblado de las voces de todas, porque obviamente que durante todos estos días hemos estado intercambiando. Digo, esto es para subrayar porque está relacionado a lo que antes planteabas, que tiene que ver con, bueno, en un momento donde le pegan tanto al sindicalismo, el sindicalismo, digamos, es mucho más que 4, 5, 10 o 25 nombres y apellidos que incluso nos incluyan. Y lo que todos los días las y los compañeros pelean en los lugares de trabajo, sostienen en los lugares de trabajo, las cuestiones de cuidado, las cuestiones de atención de las trabajadoras y los trabajadores de su familia, las cuestiones de protección de salud a través de las obras sociales, de turismo, etcétera, etcétera, que son las que en definitiva están mostrando que hay una discusión más de fondo, que es, bueno, que las trabajadoras y los trabajadores queremos discutir en qué país queremos vivir. Y ahí aparece la cuestión de la confrontación de proyectos, que bueno, que es lo que determina que en este documento, que nosotros elaboramos un documento que a la luz de las devoluciones que después hemos ido teniendo, creo que estuvo bueno, que fue un acierto de nuestra parte, poder consolidar en un texto todo lo que veníamos amasando juntas en reuniones y reuniones que fuimos haciendo preparatorias del encuentro. Llegar al documento que, digamos, tiene una consigna arriba, si quieren, que es resistir y construir la esperanza, refleja este planteo. Bueno, estamos en un momento de resistencia, de defensa
a ultranza, digamos, de los derechos conseguidos, de la pelea porque no haya retroceso, pero a su vez nosotros sabemos que tenemos un desafío hacia adelante, que las y los trabajadores tenemos un desafío hacia adelante, y que es proponer, generar escenarios propositivos, digamos, a la hora de que, como vos decías, la comunidad organizada se siente a dar las discusiones, y bueno, y nosotros consideramos que como Organizaciones Libres del Pueblo, precisamente, y como su máxima expresión, en este caso, la CGT, tiene que estar en esos debates y tiene que ser la voz de nuestro pueblo en esos debates. Ha llegado un momento donde, teniendo en cuenta que en términos de diagnóstico no hay un acompañamiento efectivo por parte del campo político a las acciones del sindicato, el sindicalismo empiece a pelear desde otro lugar, disputando también los espacios políticos, digamos, porque durante mucho tiempo se habló en términos generales de, bueno, el movimiento obrero es la columna vertebral de la política o del peronismo, ¿no? El peronismo se dispersa, el movimiento obrero sigue firme a pesar de sus tensiones internas. Pero a la hora de construir política se lo desplaza, se lo deja de lado y de última se acuerda que ocupen un lugar o dos lugares en una lista electoral. Digo, teniendo en cuenta esto, lo que dice el documento, lo que vos planteabas recién, Vanessa, el movimiento obrero tiene que salir a disputar también dentro del campo político, teniendo en cuenta que se empiezan a cambiar las reglas de juego y la democracia liberal hoy apunta a desintegrar a las organizaciones sindicales. Bueno, creo que fue un mensaje muy claro, incluso del secretario general en el cierre, ¿no?, de nuestro encuentro, que le dijo a todas las compañeras presentes cuando, cito más o menos textual, cuando la política en sus localidades, en sus municipios, las vayan a buscar para hacer campaña, para activar territorios, ocupen los espacios, pero no solo ocupar los espacios porque sí, ¿no? O ocupar los espacios porque lo merecen, porque tienen las capacidades, porque las mujeres estamos a esta altura, a pesar de que hay debates que han volvido a la discusión, pero que para nosotros están zanjados, que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y de condiciones. Una línea muy clara que tiene que ver con que las personas que venimos del movimiento obrero y que tenemos los pies y el corazón puesto en el movimiento obrero y nos tocara o les tocara a las compañeras ocupar espacios de cualquier orden deliberativo a lo largo y a lo ancho del país, tiene que hacerlo con su perspectiva, por supuesto, de género, pero tiene que hacerlo con su perspectiva de movimiento obrero. Y esto fue lo que dejó muy claro Daer en una parte de su discurso del cierre, y que venimos charlando todas entre nosotras, y no es que empiezo a ocupar un espacio de poder, por supuesto es difícil habitar y transitar la política partidaria, no somos ingenuas en esto, pero los intereses que están por encima del interés partidario en específico tienen que ver con el bienestar del movimiento obrero todo, y ese tiene que ser como el eje rector. Ahí volvemos, ¿no?, a la figura de la columna vertebral, que habrá que, bueno, seguramente habrá que ayornarla, habrá que replantearnos cuál es el rol del trabajo en la sociedad y en la sociedad que viene, pero necesitamos representantes en la política que vengan del movimiento obrero, sin duda sí, pero que tengan esa perspectiva clara todos los días, ¿no? Que no se la olviden cuando empiezan a encorsetarse en disyuntivas partidarias y políticas. Sumándome a lo que decía Mari, me parece que la declaración que se hizo en el documento de trabajo y el documento declarativo que hizo el encuentro de todas nosotras, al que todas las compañeras suscribieron y agradecieron y enriquecieron en los talleres, porque esto está bueno remarcarlo, hubieron 900 compañeras divididas en 30 talleres, lo hicimos de esa manera, imagínense, engorrosa en términos organizativos, pero porque teníamos la obsesión de que todas las compañeras tuvieran espacio para hablar, ¿no? Entonces había que dividirlas, diversificarlas para que pudieran tener espacio para ser escuchadas y poder hablar.
queríamos, en definitiva, digamos, traccionar las cosas que nos parecen centrales y básicas que tienen que estar dadas para esto que me preguntás después, que es que las compañeras sientan que tienen un espacio en la CGT, que son parte de la CGT, que pueden aportar cosas a la CGT, y eso no se logra si no se sienten identificadas con la Confederación, ni con ningún movimiento obrero en general. Desde esa perspectiva fue que, como les decía antes, fuimos a dar cuentas de qué hizo la CGT, cuál es la mirada social del movimiento obrero, cómo el movimiento obrero mira la sociedad y cuáles son los ejes políticos, sociales y económicos que el movimiento obrero pretende como un camino viable y sostenible para la sociedad que habitamos, y al mismo tiempo que ellas empiecen a reflexionar en que no están lejos de la CGT, son parte de la CGT, hacen a la CGT todos los días, y nadie va a salir a militar por nosotras la importancia del tendido colectivo, de organizarse. La Confederación es un gran espacio de confluencia de organizaciones sindicales que en última instancia, mirándolo desde una perspectiva más femenina, iguala posibilidades, iguala el poder de organizaciones más pequeñas, más grandes, con mayor o menor impacto en la sociedad a la hora de tomar una medida de fuerza. Digo, la CGT es un gran igualador de poder de las organizaciones que la componen. Y su consejo directivo es muy diverso en ese sentido también. Entonces, que las compañeras puedan entender cuál es el rol estratégico en términos políticos de la CGT, no político partidario, político, ¿no? Política sindical, y que entiendan cuáles fueron todas las medidas que se fueron tomando, porque nadie es ajeno a que todo el mundo, todo el tiempo, en nuestros sindicatos, en la calle y en todas partes, de forma permanente, por la positiva o por la negativa, están todo el tiempo preguntando qué pasa con la CGT, dónde está la CGT, qué hace, qué no hace, por qué vino, por qué no vino, por qué no está. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque somos un actor central en lo que está pasando, y porque de alguna manera la Confederación General del Trabajo y el movimiento obrero organizado es el mayor factor de poder que opone resistencia al modelo de Milei, y es un modelo de crueldad, y de crueldad las mujeres podemos hablar mucho mejor que los varones, de una forma complementaria, No es que los varones no tengan discursos muy atinados respecto a la lectura política, los tienen, y de hecho nosotras hemos aprendido mucho de ellos, pero digo, el ataque permanente y la lógica de la crueldad que impone este modelo de gobierno tiene mucho que ver con la vivencia de las mujeres en otras etapas. Esto ya, ¿no? Esto ya lo vivimos. Pero este modelo inusitado de crueldad comunicacional es nuevo, ¿no? Es una forma nueva de habitar el diálogo político o el no diálogo político. Y creo que las mujeres tenemos que poder salir a dar batalla o a representar opciones de alternativa, al menos dialécticas a esto. Está claro que nadie defiende lo que no conoce, y está buenísimo que estos espacios abran el lugar a lo que vos bien decías, que entienda cuál es el rol del movimiento obrero dentro de nuestro país, y está buenísimo que la mujer discuta cuál es el rol que quiere cumplir adentro de ese rol que tiene el movimiento obrero. Ahora, el tema comunicacional, que es por lo que venimos hablando y lo que hemos hablado con un montón de actores del sindicalismo y de la política en general, es nuestro talón de Aquiles, porque nos terminan comunicando ellos a nosotros, o nos cuentan cómo somos en vez de contarnos a nosotros mismos cuál es el trabajo que tenemos que realizar para revertir esta situación. A cualquiera de las dos, para hacerle una charla más de vuelta, ¿no? No, a ver, en el encuentro salió muy fuerte la necesidad, digamos, de apuntar al tema de la comunicación. O sea, se salió muy fuerte eso. ¿Qué nos pasa? Que hacemos tanto y se ve tan poco, ¿no? O sea, de pronto muchas de nosotros, en mi caso yo soy tesorera de la obra social de mi sindicato, y bueno, y sabemos qué significa atender, ser parte de la atención que el movimiento obrero argentino lleva adelante, de 14 millones de trabajadores y sus familias, de la atención de salud. Y cómo de pronto, voy a poner nuestro ejemplo, que es una docente
que en promedio de su bolsillo está aportando 15.000 pesos a ese fondo solidario común, de pronto afronta una operación de corazón, un familiar, etcétera, y todo eso está sostenido desde un principio, que es el principio que nos rige a las organizaciones sindicales, que es el de la solidaridad. Y nosotros, incluso dentro de nuestras propias organizaciones, damos estos debates todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Que no podemos visibilizar comunicacionalmente con tanta fuerza lo que hacemos. Nos pasa a veces con nuestros compañeros mismos. Totalmente. Bueno, los otros días el compañero Dar hizo referencia a esto porque sabía que era un tema que se había trabajado en los grupos. Digo, ¿cuál es la medida de lo que tenemos enfrente? Porque precisamente lo que Vanessa está planteando también, digamos, es una pared que te ponen y a ver, la disputa de sentidos y lo que ahora está todo el tiempo en boca del presidente, pero que nosotros los trabajadores y trabajadoras lo venimos diciendo hace muchísimos años, ¿no? Que es, de fondo, es la cuestión cultural, la que está en disputa. La batalla cultural es lo que está en disputa. Ahora, no se ha perdido terreno también allí dentro del propio espacio de militancia. No hablo del sindicalismo porque la conciencia del militante sindical es distinta a la del militante político. Pero tenemos compañeros y compañeras del campo político que a veces desvían la atención, ¿no? Porque si las políticas de Milei te están haciendo daño, la solución es política y no tenés que mirar si la CGT convoca un paro o no. No, porque esta discusión se da permanentemente, ¿no? Estamos diciendo, si Milei generó 56% de pobres, la CGT tiene que salir a hacer un paro. Bueno, está bien, sí, puede ser, pero eso no va a solucionar la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo es romper estructuras. Y cuando el sindicalismo esto lo plantea, el sindicalismo a veces es también bombardeado por los propios, ¿no? Entonces, acá también esta batalla cognitiva, cultural, hace mella también en los propios. Bueno, el rol central de la Cámara Alta y la Cámara Baja en el avance de las políticas del gobierno es central. Y ahí el movimiento obrero tiene una incidencia muy tenue. Y así y todo, los compañeros del Consejo Directivo de la CGT hacen cosas que, digamos, que no es difícil publicar, postear y comunicar de manera permanente, pero viven dialogando y tendiendo puentes con todos los espacios políticos para intentar garantizar el diálogo parlamentario. Digo, ahora, ¿por qué la sociedad, por qué los espacios políticos y por qué la prensa elige como enemigo político a la CGT y no un espacio político? Habrá que preguntárselo a ellos, ¿no? ¿Por qué eligen a la Confederación o al movimiento obrero? Pero vos lo dijiste en un momento, es el poder real de la clase trabajadora para confrontar con el liberalismo. Y a lo largo de la historia se ha dado esto, ¿no? No por algo terminaron bombardeando en el 55 la Plaza de Mayo, digamos. Lo que le reprochaban a Perón era darle identidad a la clase trabajadora desde un proyecto político de liberación nacional. Y hoy da la impresión de que eso tampoco se discute, ¿no? El proyecto y la integración del movimiento obrero. Sí. Hay algo que está claro, que lo decía Vanessa, es que desde el 10 de diciembre el movimiento obrero armó un escudo de defensa, ¿no es cierto?, para contra las políticas que estaba aplicando, que empezó a aplicar este gobierno. Lo que no tenemos contrarrespuesta es en la parte política, porque si nosotros le damos las herramientas, se las damos en la calle a nuestros legisladores, a nuestros diputados, a nuestros senadores, para frenar este proceso antinacional, y desde el lado de la política se pierden dentro de las cámaras votaciones que a priori eran ganables. Ayer había quórum supuestamente para sacar dos leyes y se perdió el quórum en el camino. Digo, mal se nos puede exigir a nosotros que hagamos algo que no está a nuestro alcance, o que planteemos una revolución de otra índole, digamos, como que nos están poniendo en un espacio donde no pertenecemos y para el que no estamos creados. No, además me parece que es como un facilismo ideológico en el que las autoridades de la CGT no caen, porque
esa corrida por izquierda realmente va a contrapelo del el bagaje histórico que tiene nuestra confederación de haber sido proscripta, de haber vivido todo un proceso histórico en donde para nosotros, desde los más jóvenes hasta los más grandes, la democracia es sagrada y es un valor sagrado. No nos pueden pedir que nosotros hagamos o precipitemos o intentemos vulnerar el voto popular. Javier Milei es presidente por el voto popular. Estuvo claro, fue público cuál fue el apoyo de la Confederación y de todas nosotras en ese balotaje. No es una sorpresa, ¿no? Bueno, asumimos el resultado de las elecciones y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es básicamente tensionar para conseguir resultados que tengan que ver con, en lo ideal, garantizar derechos, conquistar nuevos derechos o resignificar derechos que se van modificando, y en esta coyuntura es resistir el sostenimiento de la fuente de trabajo. O sea, la lucha está retraída porque hay un modelo de gobierno muy agresivo para con el modelo sindical y para con los trabajadores en general, pero la necesidad de dialogar con quien el soberano, que es el pueblo, nos pone en el poder, es un deber que tenemos como dirigentes sindicales. Así como tenemos que deliberar convenio colectivo con las cámaras empresarias, que tampoco elegimos nosotros. ¿Se ha bastardeado el concepto de negociación a partir de esta perspectiva ideológica? Digo, porque cuando un dirigente sindical se sienta en una mesa de diálogo, se considera como sinónimo de la negociación la claudicación, y eso no pasa. Bueno, pero, o no pasa en todos los casos. Bueno, no, lo que pasa es que me parece que eso es parte del ataque, justamente. Recién hablábamos de esto de la responsabilidad de la política, de la que obviamente nosotros somos actores, pero me acordaba de un compañero muy querido, que ya no está hace muchos años, el compañero Germán Abdala, cuando Germán decía: los pobres necesitamos la política, porque los factores del poder real, digamos, esos no la necesitan. Entonces, un bastardeo de las organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, un corrimiento del debate de la centralidad del trabajo humano, o sea, poner en el centro de la escena figuras de autonomía, digamos, de autorregulación, etcétera, que sabemos que están en discusión, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Bueno, son ataques hacia el corazón de lo que nosotros pensamos que, en definitiva, es el proyecto nacional y popular. Por lo tanto, me parece que el movimiento obrero, el reconocimiento de sujetos políticos y de la posibilidad de, como sujetos políticos, tener un protagonismo en la mesa, como decía mi abuela vasca, donde se corta el bacalao, en la mesa donde se toman las decisiones, digamos, viene del 17 de octubre, viene consolidado en la Constitución del 49 y en toda la normativa posterior. Los retrocesos nos enfrentan a, hoy creo que lo decías vos, Vanessa, que, digamos, tenemos la necesidad de mirar con ojos de presente, o sea, el núcleo duro, nosotros creemos que va por ahí. Hay que mirar con ojos de presente este mundo del trabajo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus realidades. De hecho, nosotros en el documento que pusimos en discusión con las compañeras hablamos de cuáles son los porcentajes de desocupación que tenemos, cuáles son los porcentajes de informalidad, cuáles son las brechas, qué significan los procesos inflacionarios en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, y un etcétera, digamos, del que podríamos seguir conversando, que tienen que ver con esa necesidad de esa lectura de presente. Yo hoy decía en mi sindicato que trabajando nosotras todo el proceso de llegada al evento, bueno, habíamos vuelto al modelo sindical para el proyecto nacional, a aquella gran obra donde el general en el 74 dice, bueno, este es el modelo, para que sea proyecto el pueblo lo tiene que bancar, lo tiene que consolidar, lo tiene que construir. Y realmente cuando uno se mira en el texto, tiene esa ida y vuelta y esa genialidad que tenía el general, ¿no?, de poner en debate, adelantándose al tiempo, por ejemplo, cuestiones tales como lo ecológico, y poder uno decir, bueno, esto, que es lo sustancial, lo miro con ojos de presente.
Creo que ahí están los debates y además esto que decía Vanessa, bueno, ¿saben lo que pasa? Por eso queremos estar en las listas, porque los trabajadores y las trabajadoras creemos que el porcentaje, digamos, con el que tenemos que entrar, no al que nos invita en la política, al que por derecho tenemos que ingresar desde la Confederación General del Trabajo, hace falta para que esa voz esté potente en los lugares donde se toman las decisiones y donde se discuten las grandes cuestiones. Por último, para concluir la charla, Evita hablaba de el fanatismo que deberían tener los dirigentes, los militantes con el pueblo. Hace falta que, por lo menos desde el campo político, porque cuando uno hace pie en el sindicalismo, sabe que a los dirigentes sindicales lo legitiman sus bases. Hablabas de la legitimidad que tiene Milei. Es cierto que a Milei también lo legitima el sistema liberal, pero digo, saliendo de esa discusión, a los dirigentes sindicales los legitima sus bases y todos tienen la particularidad de conocer su actividad porque laburaron ahí. El dirigente político termina haciendo hincapié en la estructura partidaria, se convierte en un profesional de la política y pierde esto que dijeron en algún momento, que es el diálogo con el pueblo. Falta ese fanatismo de creer en el pueblo, porque vos como dirigente, secretaria general de SADOP, creés en tus bases. Y da la impresión de que a veces nuestros dirigentes políticos no creen en nosotros. Bueno, yo creo que nosotras hicimos un gran acto de fe para con nuestras bases en ese encuentro. Nosotras les propusimos un espacio de trabajo libre, con 2 horas de debate libre, sin estar nosotras muy seguras, entre todas, de qué iba a suceder en ese espacio, si los debates se iban a encauzar correctamente o no, si iba a haber o no controversias. La verdad es que las compañeras nos devolvieron el doble de la fe que nosotros les pusimos. Dieron debates serios, profundos, dieron aportaciones muy valiosas. Pero digo, tal vez, no lo sé, pero digo, tal vez, para acercarme a una respuesta a lo que me estás planteando, bueno, por ahí las personas que habitan el movimiento obrero le podrían dar un puente, un nexo y un amor hacia el pueblo de forma directa cuando habitan la política, ¿no? Por ahí ese es el camino. No me parece mal que haya profesionales de la política, son muy importantes, ¿no? Y son muy necesarios en la construcción de consensos. No lo veo mal. No, a mí no me representa, digamos, esa idea de que la política es una mala palabra, o no, sino entramos en la lógica de la casta de Milei. Igual el planteo tenía que ver con la representación liberal que se hace de la política como símbolo, ¿no? También. Totalmente, se entiende, y en algún punto el ocupar espacios de gran responsabilidad tiene como un componente inherente a esa tarea el alejarse del territorio, ¿no? Es algo que sucede. El tema es, bueno, cómo se construyen los equipos, con quiénes te rodeas para estar permanentemente con un oído puesto en lo que pasa en la calle, con lo que le pasa a tu gente, lo que le duele, lo que le gusta, lo que espera, lo que necesita. Por ahí los referentes y las referentes del movimiento obrero pueden tener esa mirada y nutrir al espacio de la política de esos dones que por lo menos los vemos un poco opacados por ahora. ¿Tu cierre? Sí, me quedé pensando en algo que dijiste antes con las interpretaciones de los espacios de diálogo, ¿no? Y pensaba, no hace mucho estuvimos con la CGT visitando al Papa Francisco y precisamente uno de los planteos de Francisco y de los reconocimientos para la CGT fue el ejercicio de representación de los trabajadores y las trabajadoras y el ejercicio de representación en la fortaleza de un diálogo, porque el diálogo debe existir, porque es necesario alcanzar los consensos en una sociedad. Y muchos de los que durante muchísimos años nos acusaron de ser parte de la grieta son los mismos que utilizan idéntico criterio para tratar de cortar los espacios de diálogos institucionales,
las referencias nuestras no son personales. Cuando nos sentamos a la mesa de negociación en un convenio colectivo, cuando nos sentamos a la mesa de negociación representando a la CGT, estamos representando institucionalmente al conjunto de las y los trabajadores. Digo, y ahí está la fortaleza y también, ¿por qué no?, la construcción de la esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto para nosotros tenerlas aquí en la periferia. Seguiremos obviamente con este diálogo porque hay mucho para caminar y transitar. Así que gracias. Ustedes escuchaban a Vanessa Núñez, secretaria de Administración y Organización de UTEDIC, y también a Marina Jauregui, secretaria general de SADOP. Excelente, excelente. Un gustazo que nos dimos aquí en la periferia. Recordando tu expresión